Ahora solo corresponde a ustedes ser que aquí en la clase que voy a hablar, pues todo lo que los 5 o 6 capítulos que deben tener hasta este momento ya aprendidos. Son 6. No aprendidos, los 4 primeros en realidad son de cultura, es la introducción a la inmunología, que si la han estudiado les va a ser tremendamente útil en su curso de inmunología, la historia, etc., 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 de los 4 capítulos primeros que tiene el libro. Entonces ya más de bacterias las vamos a estudiar en cada una de ellas, pero ahora tenemos que entender. La presencia de estos microorganismos atenta contra la vida de nosotros los humanos. Y nuestro rol es contrarrestar esa situación. Y la contrarrestamos sostenidamente todos los días en la casa. El hecho de que ustedes jalen la bomba cuando han hecho deposición ya es un procedimiento importante que están eliminando a contaminar, sabe Dios dónde, en las aguas hervidas, el 60% de heces. En ella hay bacterias. Estamos en ese procedimiento y ya es parte de esa pelea que tenemos contra ellos. El que se limpie con lejía en la casa, el piso, se hace la higiene, etc., es parte de ello. Si no tuviéramos ya este concepto importante, no tendríamos esas actitudes en la casa que las tenemos ya. Sus papás, sin ser médicos, sin tener ningún concepto, por cultura sabemos que hay un mundo de microbiano que puede ocasionarnos enfermedades. Entonces, frente a ello, nosotros actuamos de maneras responsables para lograr ese objetivo, de disminuir o eliminar a los microorganismos. Y hablamos de esterilización cuando tratamos de eliminar en forma absoluta la presencia de microorganismos. Y el único mecanismo que logra esto es el autoclave, porque el autoclave mata, incluso destruye esporas o endosporas, que no pueden ser eliminadas ni con el calor de la ebullición o directa, no pueden ser eliminadas. Y se suma calor y temperatura para lograr el propósito de eliminar esto. Pero sin embargo es un término que siempre empleamos como esterilización, aunque en realidad el concepto claro y preciso es este que estoy diciendo, que es emplear el autoclave, que es lo único que va a lograr este objetivo. Y hablamos de antisepsia y desinfección. Y antisepsia es tratar de disminuir lo más que se pueda, porque no estoy hablando de esterilización, porque no vamos a poder esterilizar, de superficies o estructuras animadas. Generalmente cuando hablamos de antisepsia, estamos hablando de eliminar microorganismos de la superficie del cuerpo o de la cavidad oral, de pronto con los colutorios que usamos para disminuir esta presencia. Y cuando hablamos de desinfección, es lo mismo, pero sobre superficies inanimadas. Piso, mesa, baño, inanimado. Y los términos ya cuando hablamos específicamente al producto que puede desarrollar esto, cuando hablamos de antisepsia decimos antisépticos. Y cuando hablamos de desinfección decimos desinfectantes. Un desinfectante como el cloro o la lejía, ¿puedo usar sobre la superficie de la piel para limpiar? No, ¿verdad? Son sustancias tóxicas, dañinas. Un desinfectante, un antiséptico, ¿puedo usar sobre superficies inanimadas? Sí. El alcohol es un antiséptico. ¿Puedo utilizar el alcohol para limpiar la mesa? Sí. No le va a ocasionar ningún daño a la mesa el que yo utilice esto, ¿verdad? Pero sí me va a ocasionar un daño si yo utilizo un amonio cuaternario para lavarme la mano, por ejemplo. Entonces ese concepto es muy importante. Que antisépticos podemos usar como desinfectantes y antisépticos también. Van a demorar en empezar. Bueno.
Entonces hablamos de asepsia y antisepsia. Este es otro término importantísimo que también nosotros empleamos. Asepsia es disminuir con acciones muy generales la presencia de los microorganismos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que va a ser operado en una cirugía programada, una cosa es cirugía programada y otra cosa es una cirugía de emergencia. Si tengo un accidente, que se ha chocado ¿Ya se acabó? Las 8:45. Todavía falta, ¿no? Voy a llegar tarde a la rotación. Superficie puede suceder un accidente y no voy a decir bañen al paciente para que lo opere y se ha reventado el hígado. Voy a bañarlo al paciente para que lo opere. No, tengo que operarlo de emergencia, del carro ya se lleva al paciente, ya nos olvidamos de bañarlo. Pero tampoco es que inmediatamente lo voy a operar, ¿no? No se hace eso. Algo tengo que hacer para disminuir la presencia de bacterias en la pared abdominal, en la piel de la pared. Entonces, cuando hablo de asepsia, es en las operaciones programadas. El médico dice, este paciente lo vamos a operar mañana a primera hora. Y la enfermera está tomando nota. La enfermera sabe que si va a operarse ese paciente el día siguiente en la mañana, ella tiene que hacerlo o indicar a quien corresponda que ese paciente debe bañarse. Deben bañarlo. Si puede él hacerlo, tendrá que bañarse él solo. Pero si no puede, la enfermera tendrá que bañar a ese paciente. Y cuando llega a sala y lo ponen sobre la mesa quirúrgica, el segundo cirujano, porque hay un primer cirujano y un segundo cirujano, es el responsable de limpiar correctamente esa piel donde se va a producir la cirugía. Entonces la enfermera le alcanza un depósito con una gasa que parece una toalla embebida en isodine jabonoso y le limpia la pared, la piel, le limpia con este campo grande, limpia, desde el área donde sabe que se va a producir la incisión, empieza así, y se va extendiendo. Y llega al ombligo y en el ombligo mete la gasa bien. Le da otra más y limpia. Luego que ha hecho esto, viene ahora sí la antisepsia. Le alcanza un pocillito con isodine, una gasa como un paquetito de gasa que agarra con una pinza, embebe en ese líquido y desde el lugar donde se va a producir la incisión, limpia así. Y pinta toda la piel con ese isodine y en el ombligo vuelve a hacer lo mismo. Eso se llama antisepsia. Entonces está tratando de disminuir la presencia de la bacteria. Ustedes saben que la piel no es una estructura plana simplemente, que hay una histología que tenemos folículos pilosos. Aún los lampiños tienen folículos pilosos, o sea, esa apertura de emergencia. Y esa apertura de emergencia es un lugar donde normalmente existen bacterias. Y generalmente bacterias anaerobias. Entonces hay que tener mucho cuidado. En otros países, no en el nuestro, hay unas cintas como las de embalaje que se utilizan y se pegan sobre la piel. Y esto evita que luego hayan complicaciones de herida operatoria. Solamente se hace la incisión en el lugar por donde se requiera hacer alguna extracción de algún órgano interno por lo que esté sucediendo en la cirugía, ¿no? ¿Esto sirve para qué? ¿Por qué hago todo este procedimiento? Estoy evitando que la herida posteriormente a la cirugía, mi cirugía puede ser perfecta, pero si no se tuvo este cuidado, va a haber complicaciones de herida, infecciones de herida operatoria, que pueden ser graves y mortales, como vamos a ver cuando estemos haciendo anaerobias. Entonces los agentes esterilizantes que ya he mencionado pueden ser agentes físicos, flameado, el que hacemos en el mechero, que estamos haciendo ya todos los días, y ahora que vamos a sembrar las muestras van a ver cómo ponemos a rojo vivo el asa de cole para tomar las muestras. Claro, previamente las enfriamos para hacer los cultivos. La incineración es quemar completamente el producto
que no voy a reutilizar. Esto existe en los hospitales grandes, en la parte posterior del hospital general, del Seguro Social, donde se meten los guantes, las gasas, los algodones, etcétera, 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 todo se quema ahí. Eso es en los grandes hospitales. Pero las clínicas, los consultorios, los centros médicos tienen que guardar su material de sus algodones, de las gasas, de lo que hagan, en dispositivos que tienen que ser incinerados. Y hay dos lugares en Arequipa, uno de Mariano Melgar y otro en Cerro Colorado, donde llevan para quemar, y estos dos lugares emiten una constancia certificada, porque eso revisa el Ministerio de Salud mensualmente si se está cumpliendo con esta protección de material contaminado, que no vaya a la basura y que esté infectando a las personas que trabajan en esto, ¿no? O sea, es lo que hay en nuestra ciudad y en todo lugar. El horno pastel es igual al horno que hacemos la torta, donde graduamos temperatura y tiempo para esterilizar materiales que no van a ser deteriorados, como puede ser fierro, el espéculo, por ejemplo. Yo voy a esterilizar ahí ese fierro. No meteré pues guantes para esterilizar ahí lo que se va a hacer chicle, ni ningún material plástico. Autoclave. Temperatura 121 grados centígrados por 15 minutos y una atmósfera de presión. Esto es lo que elimina incluso las esporas. La tindalización es el calor intermitente que se da. Ahora sí. La luz ultravioleta y las radiaciones ionizantes. Esto están en las salas quirúrgicas, donde hay como esos fluorescentes que en el momento en que no se está produciendo la cirugía están emitiendo esta radiación para matar a las bacterias que pueden estar suspendidas en el ambiente. Eso se prende en las noches cuando no hay cirugías. De esa manera se están esterilizando estos ambientes quirúrgicos. La filtración es un sistema importantísimo en la industria farmacéutica, porque todos los medicamentos no pueden ser afectados por temperaturas que podrían alterar la composición de ese medicamento. Entonces son microporos que no dejan pasar ni siquiera los virus, que son tan pequeñitos, pero sí pasan los medicamentos a través de él, y de esa manera se garantiza la esterilización. Agentes químicos, todos los que hay. Y una cosa importante que hemos descubierto en la pandemia es el amonio cuaternario, que es menos tóxica, pero es bastante barata. La pasteurización es la que hacemos con la leche de vaca, sostenidamente una temperatura, pero no a ebullición, por tiempos largos. Compuestos orgánicos. ¿Qué hora es? Ahí nos quedamos, ¿ya? Los de tutoría se quedan.